Muy buenos días para todos. Vamos a orar para comenzar a estudiar el libro de Números. Bendito Dios, bendito Padre, te alabo y te glorifico porque en esta oportunidad usted permite que podamos abrir su Santa Escritura a estudiar el libro de Números. Que sea de su bendición, que sea de su dirección, Señor, y que usted nos fortalezca cada día en la fe, Señor. Todas estas cosas te las pido y te las suplico en el nombre de Yeshua. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a estudiar el libro de Números. El libro de Números recibe este nombre por la traducción que se hizo de la Septuaginta de la Biblia original, de la Biblia hebrea. ¿Por qué el libro de Números? ¿O por qué colocó la Septuaginta el libro de Números? Porque por los dos censos que se hizo, en el censo que se hizo en el capítulo 1 y en el censo que se hizo en el capítulo 26. ¿Por qué hay dos censos? Porque en el censo del capítulo 1 está el censo de los que salieron de la tierra de Egipto. Y el censo del capítulo 26 está en el censo de los que entraron a la tierra prometida. Recuerde que el Señor había dicho que después que dudaron, después que el Señor envió 12 espías a reconocer la tierra, y después que murmuraron 10 de los 12, pues el Señor decretó que solamente los que eran de 20 años para arriba no iban a entrar a la tierra prometida, de los que salieron de Egipto. Solamente de los que eran menores de 20 años y los que nacieran en el desierto iban a entrar a la tierra prometida. Así que a partir del capítulo 26 entonces da el censo de los que van a entrar a la tierra prometida. Por eso en el capítulo 1 hasta el capítulo 14 tenemos la historia de la primera generación. ¿Okay? Del capítulo 15 al capítulo 25 se nos habla o se cruzan las dos generaciones. Y de los capítulos 26 en adelante, pues ya nos viene hablando de la segunda generación. En hebreo, este libro se llama Bamidbar porque significa en el desierto. Aquí está, Bamidbar. Simplemente significa en el desierto. Recibe ese nombre en hebreo. Fue escrito aproximadamente 1405 años antes de Cristo. Y el libro de Números abarca desde el segundo año de la salida de Egipto. Aquí está en el segundo año. Desde el segundo año de la salida de Egipto hasta el año 40 de la salida de Egipto. O sea, hasta cuando entraron a la tierra prometida. El libro de Números se escribió un mes después del Éxodo, o de haberse escrito el libro de Éxodo. Vemos aquí en Éxodo capítulo 40, vámonos aquí, Éxodo 40, versículo 17. Dice, así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Recuerde que el libro de Hechos nos viene hablando de la construcción del tabernáculo. Así que fue concluido el primer día del mes en el año segundo. ¿Okay? Y previamente a esto, o sea, después de esto, fue escrito entonces el libro de Levíticos, y en el capítulo 1 de Números, pues se nos narra que empezó a escribir en el segundo mes. Aquí, en el día primero del segundo mes del segundo año, entonces empezó lo que es el libro de Números. En el capítulo 1 del libro de Números hasta el capítulo 10 nos viene hablando de Israel, pero en el Sinaí. O sea, los eventos que suceden del 1
al 10 es en el Sinaí. Estos eventos suceden en el Sinaí. Y luego de esto, pues del capítulo 10, comienza a moverse el pueblo de Israel. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, Primera de Corintios 10, 11, nos viene diciendo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿A quién le acontecieron? A los que salieron en el desierto, a los que salieron de Egipto, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que estas cosas que sucedieron en el libro de Números, o en el Éxodo también, que sucedió en el pueblo de Israel a la salida de Egipto, son ejemplos y están escritos para nosotros. O sea que toda esta vivencia, todo esto que está escrito en el libro de Números, más que todo en la Torá, son experiencias para nosotros que debemos aprender. Recuerde que un sabio ve los errores de los demás y no los hace. En cambio, una persona inteligente ve o cambia a través de sus propios errores. ¿Okay? No cambia de los errores de los demás, sino cambia de sus propios errores. Así que un sabio ve los errores en los demás y cambia para no cometer esos mismos errores. Así que estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Okay? Volvamos a Números. Comienza entonces en el capítulo 1 de Números. Y recuerda, el libro de Números, vamos a titularlo, o todo el libro de general, viene hablando de las consecuencias de la desobediencia. Consecuencia de la desobediencia. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos y no cometamos los mismos errores. Comienza entonces en el capítulo 1 diciendo: habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. ¿Okay? Y estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Okay. Aquí entonces nos viene hablando de que el Señor le manda a Moisés, toma un censo de los que pueden salir a la guerra. O sea, las personas de 20 años para arriba son las que pueden salir para la guerra. ¿Okay? Y nombra entonces un jefe por cada tribu. El verso 5 entonces nos viene diciendo: estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. ¿Okay? Versículo 6. De Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elom. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Aieser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocram. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Aira, hijo de Enam.
Y estos son los nombrados de entre la congregación, príncipe de la tribu de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Okay, así que estos son los príncipes o los encargados o los cabecillas de cada tribu. Versículo 17 dice: tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones y fueron designados por su nombre. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba, como el Señor lo había mandado a Moisés. Los contó en el desierto de Sinaí. Y entonces comienza aquí en adelante lo que es el censo. Y vamos a comparar el primer censo. Recuerde que este censo son los que salieron de Egipto. Y vamos a compararlo con el censo de los que entraron. ¿Okay? Y vamos a ver las diferencias que hubo aquí. En el versículo 20 entonces viene hablando de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. ¿Okay? Eran 46.500, pero los que entraron a la tierra prometida fueron 43.730. Vamos a ver aquí, 43.730. Eso está en el capítulo 26, versículo 7. Versículo 22. De los hijos de Simeón por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. Y los que entraron de la tribu de Simeón fueron 22.200. Fíjense la gran diferencia que hubo ahí. Llegaron al desierto 59.300 y solamente entraron 22.200. O sea, una gran diferencia. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45.650. Y solamente entraron 40.500, según el capítulo 26, versículo 18. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. De los contados de la tribu de Judá fueron 74.600. Y solamente entraron 76.500. Así que aquí en esta tribu fueron más los que entraron que los que salieron. De los hijos de Isaacar, versículo 28. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54.400. Y en el segundo censo, según el capítulo 26, versículo 25, fueron 64.300. O sea que entraron más de los que murieron. Versículo 30. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57.400.
y entraron 60.500, en el segundo censo. Versículo 32, de los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500. Y en el segundo censo, según el capítulo 26, versículo 37, fueron 32.500, o sea, una gran diferencia. De los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Manasés, fueron 32.500. Y entraron 52.700. Una gran diferencia. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. Y los que entraron fueron 45.600, según el capítulo 26, versículo 41. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Dan fueron 62.700 y entraron 64.400. De la tribu de los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Aser fueron 41.500 y entraron 53.400. Versículo 42. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. Y entraron 45.400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Fueron todos los contados 603.550. Y en el segundo censo, todos los contados fueron 601.730. Así que hubo una diferencia entonces de los que salieron de Egipto a los que entraron a la tierra prometida. Capítulo 47. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló el Señor a Moisés diciendo: solamente no contaréis la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, y ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas los desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Así que este no era un trabajo fácil, el estar desarmando y armando. Y vamos a ver que hubo muchas paradas, o sea, se registraron bastantes paradas. Versículo 52.
Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Versículo 53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés, así lo hicieron. Y voy a mostrarle aquí entonces cómo es que estaba distribuido el pueblo de Israel. Como pueden ver, en este lugar, aquí está el tabernáculo de reunión, y alrededor del tabernáculo pues estaban los levitas, ¿ok? Lo que eran los coatitas, los gersonitas, los de Merari, y Moisés y Aarón, aquí está, ¿ok? Y alrededor entonces estaba el pueblo de Israel. Y si usted se pone a ver en una vista aérea, pues da la forma de la cruz. Por eso entendemos cuando dice Romanos 10:4, dice que el fin de la ley es Cristo. O sea, la finalidad, la meta de la ley es llevarnos a Cristo. Y fíjese que hasta aquí está esta simbología de la cruz, donde murió el Mesías, donde murió nuestro Redentor. Oremos. Bendito Dios, bendito Padre, muchas gracias Señor por mostrarnos en esta oportunidad, en el capítulo 1, una gran enseñanza, que usted es un Dios perfecto, usted es un Dios infinito, y a través de este censo usted muestra, Señor, simbología de tu Hijo amado. Gracias Señor porque usted es un Dios de orden, a ti nada se te escapa, Señor. Y sabemos y entendemos que toda nuestra vida, todo lo que estamos viviendo en esta hora, en este día, es porque usted así lo ha permitido, Señor. Y usted tiene un propósito y usted tiene un plan para con nosotros. Permita, Señor, que cada día confiemos en ti, porque todas las cosas que nos suceden es para nuestro bien. Todas estas cosas te las pido en el nombre de Yeshua. Amén, Señor.